creo que tal vez el problema no es que no, no entendamos lo que escribió, tal vez que es que empezamos a entender y no nos está gustando lo que estamos viendo. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Breakmax 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Y sí, en este programa le damos la bienvenida al mes de junio. Hoy, miércoles 4 de junio, estamos iniciando un nuevo mes y vamos a iniciar este mes con temas realmente importantes, relevantes, y traemos uno que está calentito ese tema y lo hemos decidido hablarlo porque es parte de esos enigmas que tiene esta vida y que tiene este mundo, que al nivel de complejidad que presenta, definitivamente es un tema que hay que tocar. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, vamos a invitar a nuestro querido Armando. Armando. Hola Greg, ¿cómo estás? Buen día, preparándome mi matecito ya para, digamos, para empezar a hablar con la boca lubricada. Sí, pues el tema de hoy es uno de esos enigmas, y yo que he sido estudioso de los enigmas de lo paranormal y todas esas cosas desde los años 80, cuando yo era un niño, cuando agarré una enciclopedia universal que me regalaron del año 89, el almanaque mundial, para ser exacto, del año 89, y yo leí unas historias de JJ Benítez. A partir de ello me hice Qué, un amante. qué hermoso eran esos almanaques ilustrados, ¿viste? Eso era el Google de cuando nosotros éramos chicos, ¿viste? Era Claro, eso hermoso. es correcto. Antes del Encarta, el famoso Encarta Eh, 2000, lo primero que nosotros teníamos para acceder a información universal en el tiempo más real que pudiera era un almanaque mundial. Y yo recuerdo que el primero que yo toqué fue el año 89. Ahí salían historias diversas y por primera vez me topé con información de JJ Benítez, y a partir de ahí leí Caballo de Troya y bueno, ahí está la historia. El día de hoy vamos a hablar de un tema realmente reciente y enigmático. Y también voy a tratar de acotar varios temas que se parecen, que siempre me han llamado mucho la atención. Pero el tema de hoy es el enigma del hombre de Termini, que tiene la identidad borrada, trazos de memoria y un idioma sin nombre, que es algo que ha pasado recientemente en Italia. Y como todos sabrán en el programa, todos nuestros seguidores, Armando es muy asiduo, muy allegado a lo que es la cultura italiana, porque tuvo la oportunidad de vivir allí. Así que nada, para iniciar como siempre el tema de hoy, le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando. sí, vos sabés que me llamó muchísimo la atención justamente porque yo he vivido en Roma. Termini es la ciudad, Termini es la estación de trenes de Roma, la estación central donde convergen, digamos, todas las líneas férreas que vienen de toda Italia a Roma. Y he vivido y he trabajado muy cerca de Termini, a unas pocas cuadras de Termini. Entonces, sea porque veo muchas noticias en italiano, el algoritmo me trajo esta noticia y después hablé con mis amigos en Roma. Tengo muchos amigos en Roma, muchos amigos del alma, prácticamente me escribo a diario con ellos. Un amigo tiene, una amiga tiene sobrinos en la policía y he más o menos corroborado, cruzado datos. Lo que sucedió es que a mediados de mayo, o sea, hace nada, Termini está en pleno corazón de Roma y está lleno de gente que es tóxico-dependiente, hay mucha indigencia. Pero llamó la atención un hombre, particularmente la atención, un hombre en situación de calle, o sea, un indigente que fue encontrado en las cercanías de Termini. Muchas veces viene, viste, la policía, hace una racia, los dispersa y vuelven a dormir ahí, qué sé yo. Este hombre a simple vista parecía otro tanto de los infinitas personas, viste, en situación de calle que hay y que transitan, no solamente Termini, sino la indiferencia urbana. Sin embargo, llamó la atención, o bastaron pocos detalles para convertirlo en un misterio que
por lo menos ha capturado la atención italiana. Era un hombre de complexión alta, de 1,90 m, de entre 30 y 40 años. No podía recordar quién era, ni de dónde venía, ni hablar un idioma que alguien pudiera conocer. Esto es importante. Su lenguaje era fonéticamente complejo y estructurado, y ha desconcertado a posteriori a lingüistas que lo han escuchado, que lo han grabado porque lo han llevado a un programa muy famoso en Italia, que no pudieron detectar que el idioma que este hombre verbalizara perteneciera a algún idioma conocido. Pero sí, analizándolos con software de inteligencia artificial, detectaron que tenía una estructura compleja. Pero esto no ha sido todo, o sea, llevaba entre sus ropas y entre el bolso que tenía, un bolso improvisado, una mochila, imagínate una situación, un hombre en situación de calle, más de 150 dibujos meticulosamente elaborados. Yo los he tenido la oportunidad de ver capturas de pantallas de lo que se mostró en el programa, que vamos a decir de RAI 3, con que mostraban interiores de oficinas, pantallas, códigos, mapas y símbolos indescifrables. Había un año que se repetía insistentemente, que era el 1993, como si fuera una coordenada temporal clave, o un ancla, o una advertencia, o vaya a saber qué. Este material lo tenía oculto entre sus ropas, y más bien, o sea, ante el desconcierto, fíjate, parecía el legado de alguien que intentaba comunicar un mensaje que no sabemos leer. Además, y esto es otra cosa desconcertante, para mí no tanto porque yo lo he visto en India, lo rodeaban al hombre pequeños ratones con los que convivía en una aparente armonía o en un estado de simbiosis inquietante. Esto yo lo he visto en India con algunos santones, algunos sadhus, ¿no? En India, después vamos a hablar, el ratón es un animal sagrado, pero en Occidente no lo he visto nunca. O sea, pero llamaba la atención que este hombre se desplazaba, y donde se desplazaba iban ratones detrás de él, ¿entendés? Y por esto la gente lo apodó Mickey Mouse. Y esto contrasta, viste, con, qué sé yo, con cualquier cosa. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Eh, Como te he dicho, viste, eh, yo he visto gente seguida por ratones cual si fueran mascotas, pero digamos, en India esto es aceptado. O sea, en el hinduismo los animales en general tienen vínculos directos con las deidades. Y hay un dios particular que es el dios Ganesha, no sé si lo tenés presente, que es un dios con cabeza de elefante, eh, cuyo, que monta en un ratón, o cuyo vehículo es el ratón. Es decir, el ratón es a Ganesh lo que los cuervos son al dios Thor de la mitología nórdica. O sea, es el vehículo a través del cual de Ganesh se manifiesta, ¿no? Es símbolo de Ganesha, de poder y de penetrar en lo más pequeña, en las cosas más pequeñas del hombre, lo más sutil del hombre, en la cotidianidad de los hombres. Las ratas en este contexto, en un contexto hindú, no son plagas, sino son manifestaciones de lo divino, y cada tanto y reiteradamente, yo me acuerdo que en India habían pestes, o sea, ataques de peste o brotes de peste que tenían que ver con la peste bubónica. La última que me acuerdo que produjo una mortandad fue en el 1993. También, según la leyenda hindú, hay una santa hindú que se llama Karni Mata, que es la encarnación de una diosa muy venerada que se llama Durga. Según la leyenda hindú, Durga le pide al dios Yama, al dios de la muerte, que le devolviera la vida a un hijastro que tenía ella fallecido. Pero Yama se lo niega, y Karni prometió que ninguno de los suyos moriría, sino que reencarnarían en ratas y luego volverían a ser humanos en un ciclo espiritual, si querés, exclusivo. Bueno, en el norte de la India hay un templo a Karni Mata que es muy particular porque está lleno de ratas, donde la gente va y venera a las ratas, le deja plato con leche, donde las ratas es algo, viste, raro. Eh, También me acuerdo de la India,
de los mushar, Musahar, era así la forma de pronunciarlo, que pertenecen a una de las castas de las más bajas, viste que ellos tienen castas que fueron abolidas, los hindúes tienen castas sociales que fueron abolidas por Gandhi, cuando Gandhi toma el poder, pero las abolió, digamos, en el derecho, pero no en el hecho, siguen en contacto. Pero los Musahar es una casta que se dedica al cazado de las ratas, es una de las castas intocables y viven más bien en las zonas rurales de la India y están concentrados más en 3 estados, en Bihar, en Pradesh y en Jharkhand. Y se dedican a cazar ratas y a comer ratas. Entonces tenés por un lado gente que las protege y por otro lado gente que las caza y las come y que son, viste, son de esas cosas que te desconcierta. Pero volviendo a nuestro hombre de Termini, este hombre fue asistido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Roma y su caso ha sido presentado. Y esto, viste, digamos, lo legitima un poco más porque yo he visto capturas de pantallas de un programa de Rai 3 que se llama Chi l'ha visto. Es ¿Quién lo ha visto? Es un programa que surge en postrimerías, digamos, de la Segunda Guerra Mundial para tratar de ubicar a personas que habían desaparecido, que no se encontraban. O sea, en ese momento, imagínate, la gente no tenía internet, lejos de tener internet, entonces presentaban a la persona, las circunstancias. Yo lo he visto muchas veces. Aquí lo he visto, es muy interesante. Vos imaginate un programa que busca personas y que sea interesante verlo. Bueno, he visto capturas de pantallas del rostro del hombre, de sus dibujos, y la respuesta, digamos, no se ha hecho esperar, por lo menos en Italia o por lo menos en Roma. O sea, se hizo inmediatamente viral la existencia de hombre, surgieron teorías, surgieron memes, surgieron análisis de los dibujos que habían presentado en el Chi l'ha visto, que es de la cadena Rai 3. Hay 3 cadenas, Rai 1, Rai 2 y Rai 3. Y hasta hubieron intentos de descifrar esos dibujos crípticos que llegaba este hombre encima. Lo curioso es que días después, o sea, despierta la curiosidad pública, digamos, en el arco de 15 días, estamos hablando, porque estamos hablando de mediados de mayo, dicen que el caso estaba resuelto, no se divulgan más detalles y es como si a este hombre se lo hubiera tragado a la tierra, con todo lo enigmático que parece. Entonces, las preguntas, las suposiciones, las redes, todo el mundo empezó a preguntarse, ¿quién es realmente este hombre? ¿Qué significan sus dibujos? ¿Por qué su idioma escapa de toda clasificación? ¿Y por qué, pese a la ayuda recibida, el relato público fue súbitamente cerrado? Y hay distintas teorías conspiranoicas o algunas más fantasiosas que la otra. La primera dice que es un viajero del tiempo. A mí no me hace reír, ¿viste? Pero o sea, las teorías conspiranoicas me interesan porque son parecidas a la ciencia ficción. Me hizo acordar a Terminator. Y esta teoría se basa en la repetición constante de sus ilustraciones en el año 1993. O sea, lo que algunos interpretaron en las redes como una posible advertencia o un mensaje cifrado relacionado con eventos futuros o eventos pasados significativos. Otra cosa que llamaba la atención es la precisión y el detalle de los bocetos que incluyen interiores de oficinas, computadoras, mapas con inscripciones ilegibles o al menos ininteligibles que alimentaron esta hipótesis. La segunda hipótesis es que fue víctima de un experimento o fuga de una institución secreta. En Italia no hay manicomios como lo hay de esta parte del mundo, o sea, fueron abolidos por una ley, no me acuerdo, pero no hay manicomios, fueron abolidos por ley. Entonces, te tenés que internar en una institución o internar a las personas en una institución privada, y esto hace que muchas personas
por lo menos cuando yo vivía allá, con algunos desequilibrios mentales, estuvieran en la calle y qué sé yo. Pero otra teoría decía esto, que este hombre podría haber sido parte de un experimento científico o haber escapado de una institución secreta. Es también fantasiosa como idea, pero es, lo decían por la naturaleza enigmática del idioma o de la forma de expresarse crípticamente, porque no había sido identificado ni, ninguna coherencia, porque había palabras con una, no palabras con una caligrafía incomprensible, palabras con símbolos, o lo que parecían ser palabras con una criptografía incomprensible. Además de esto, el hombre tenía una aparente desconexión con la realidad y tenía falta de recuerdos, lo que se puede saber como falta de recuerdos, porque no se ha podido entender en qué idioma se expresa. La tercera teoría es que padece de una amnesia severa con manifestaciones artísticas. O sea, desde la perspectiva médica, algunos especialistas consideran que podría estar sufriendo una forma severa de amnesia, probablemente disociativa, que le impide recordar su identidad, o sea, quién es, quién fue, etcétera. Y los dibujos detallados, maniacalmente detallados y repetitivos, podrían ser como un intento, digamos, de este hombre, o se lo interpreta así, de reconstruir su memoria o expresar su estado mental. Y otra cosa que ha desconcertado, repito, siempre es la presencia constante de los ratones a su alrededor, que no solo no le causan daño, sino que los siguen como si fueran mascotas domésticas. O sea, esto no se pudo explicar, o al menos hasta el momento no se ha podido explicar desde el punto de vista, qué sé yo, zoológico, científico, no sé. Y otra teoría, la cuarta teoría, es un artista callejero con trastornos mentales, que ha perdido contacto con la realidad y que lleva sus dibujos consigo y que pueden ser expresiones artísticas sin un significado oculto. Y su idioma desconocido, la teoría es una creación propia de su mente alienada, una mezcla de lengua, pero, repito, han escuchado lingüistas grabaciones de él y no pueden encontrar nada. Y obviamente este tipo no tenía documentos, ningún tipo de documentación, nada que legitimara desde ningún punto de vista quién era. O sea, la pregunta es por qué ha resonado tanto, al menos en Italia, ¿no? Y a mí me lleva a hacerme preguntas si somos lo que recordamos, si nuestra identidad, parte de nuestra identidad, nos define por el lenguaje que usamos o por los símbolos que creamos a través de ese lenguaje. O si puede la identidad ser una ficción que colapsa bajo el peso de un trauma. Esto es más indicado, o sea, digamos, el más indicado para responder esta pregunta sería un psiquiatra. Pero digamos que este hombre de Termini nos confronta con preguntas, al menos a mí, ¿no? Filosóficas, si se quiere, sobre la memoria, el lenguaje, la esencia del ser. O sea, nos recuerda que en un mundo saturado de datos, interpelado constantemente por datos, lo verdaderamente enigmático, como el rostro de alguien que no recuerda su nombre y que es seguido por ratas y que lleva una serie de mapas que no sirven o que no conducen a ningún lado, puede seguir desafiando lo que nosotros creemos saber, lo que nosotros creemos ver. Nada, te doy el pase. Sigo desconcertado Fíjate, con este tipo. no, aquí sí, en el programa del día de hoy, por primera vez en este programa, sí voy a ponerme un poco filosófico y me voy a poner un poco conspiranoico. Porque, a ver, tendríamos que preguntarnos de primera instancia, ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué es lo que nosotros consideramos real, palpable, tangible, cualitativo, cuantitativo? Aquello que podemos ver, sentir y escuchar. Entonces quiere decir que lo que está más allá de nuestros sentidos no existe. Claro que existe.
porque nosotros tenemos una mera interpretación de la realidad. Y el ejemplo es súper fácil, lo que voy a decir a continuación. Ustedes están viendo una grabación hecha con días de antelación el día que se estrena. Supuestamente es algo nuevo. Para ustedes es nuevo que están recibiendo la información, pero ya existe con varios días de antelación. Entonces, si no ha llegado a ustedes todavía, quiere decir que no existe, como el ejemplo de Schrödinger y el gato dentro de la caja. O sea, está muerto o está vivo. Entonces, aquí hay algo que me prende mucho la, la pensadera, como digo yo. ¿Por qué? Porque obviamente, como he estudiado durante tanto tiempo ejemplos muy similares, porque han ocurrido muchas cosas similares a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como el manuscrito de Voynich, que es un libro que fue supuestamente escrito en el siglo XV, de más de 200 páginas, con un lenguaje que todavía no ha sido o sea, han pasado casi 5 siglos de ese libro y ese libro aún no ha sido descifrado porque tiene un idioma único que nadie ha podido aterrizar, tiene ilustraciones súper complejas, enigmas criptográficos que no han podido descifrarlo. O sea, entonces, este tipo de acontecimientos, y más ahorita, porque yo diría que lo que lo hace realmente una noticia trepidante y que te inquieta un poco, es el hecho de que no es lo mismo que este tipo de personajes apareciera los años 80, en los años 70, en los años 90, o incluso a principios de este siglo, porque a principios de este siglo apareció un personaje que se autodenominaba, y yo lo leí mucho cuando YouTube estaba nuevo, que se llamaba John Titor, que decía que Ah, era un viajero sí, sí, y que toda sí, la ese cosa. mismo. Y aquí yo sí o sea, a pesar de haber investigado durante mucho tiempo, yo sí me aterrizo con los pies en la tierra, porque estamos en la era de la inteligencia artificial. Estamos en la era donde la inteligencia artificial te permite a ti mostrar una realidad, una capa de la realidad que tú nunca habías, supuestamente no existía, pero siempre ha existido, lo cual es que no podíamos acceder a ella. Los elementos que están, o que lo que nos muestra el hombre de Termini, son elementos que son hasta este momento, lo que lo voy a decir, lo aterrizo muy bien, que son muy enigmáticos y que no son mostrados, o sea, no son, no da la palabra exacta, no son refutables. Es decir, eh, son extrañísimamente verídicos. O sea, yo vi también, o sea, lo poco que pude conseguir, las capturas de pantalla, y que voy a tratar de colocar en el programa cuando ya lo aterricé. Eh, y de verdad tiene un nivel de detalle espectacular. Por ejemplo, el año 93, a mí me resuena mucho porque ese año hubieron cambios mundiales muy fuertes. Ya se terminaba de aterrizar situaciones, por ejemplo, como lo de Irak, lo de Cuba, el nuevo orden mundial, Bill Clinton llegaba al poder y toda esa cosa. Eh, pero hay algo relevante allí que a mí me viene a la mente. Hay una serie, y yo como cinematógrafo y como cineasta siempre la voy a traer de colación, elementos de cine o de televisión, que se llamaba The Travelers. Es una serie que eran unos viajeros del futuro que venían al pasado, pero no físicamente, sino en conciencia. Ellos descubrieron la forma, se dieron cuenta de que la conciencia era energía y que la conciencia podía ser trasladada desde el futuro hasta un tiempo específico solamente en cuerpos de personas que acababan de morir. O sea, ellos elegían específicamente gente que acababa de morir para introducir la nueva conciencia y obviamente tomaban la vida sin generar ningún tipo de malestar en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que me llama poderosamente la atención y ellos obviamente tenían un lenguaje diferente y se adaptaban y estudiaban el siglo al cual iban?
para evitar que un meteorito específicamente colisionara porque era el que cambiaba el curso de la historia. Entonces, ¿qué es lo que me llama poderosamente la atención? No solamente los dibujos, sino que en la actualidad tenemos las herramientas como para determinar de que un idioma que yo estoy expresando tiene una estructura completa, porque el idioma supuestamente, dentro del punto de vista de la trascendencia y la evolución, es una forma de comunicación antigua porque requiere de una serie de elementos que son mecánicos y físicos. Obviamente hay otras formas de comunicación como la comunicación telepática, pero eso es otro tema. Entonces, en el caso del hombre de Termini, según lo que han expresado las investigaciones científicas, es que su lenguaje tiene esa estructura que hace que no sea algo inventado, porque precisamente hay casos de películas donde se han creado lenguajes, pero no tienen esa estructura profunda. Por ejemplo, el lenguaje de los romulanos en Star Trek y de los villanos, por eso se me da el nombre de los Klingon, fue un lenguaje creado para la película. Pero ese lenguaje tenía palabras simples, no tenía una estructura compleja que podía haber sido aterrizada. En el caso del hombre de Termini, hasta este momento, los mismos investigadores lingüísticos lo han, con el software que han utilizado, han determinado que su lenguaje es demasiado complejo. Y es la pregunta que yo me hago ahorita. ¿Qué pasa si el hombre de Termini es alguien que cruzó dimensionalmente a nuestra realidad? Porque nosotros estamos, tú te vas ahorita, y eso lo vi ayer precisamente, tú te vas ahorita con una inteligencia artificial, elige la que tú quieras, elige a la Gemini, elige Claro, a la de Google, sí, elige la que tú quieras, sí. y pregúntale a esa inteligencia artificial que te traiga toda la información sobre los universos paralelos y las dimensiones contiguas que están a nuestro alrededor. Nada más te dejo ese ejercicio para que se den cuenta la información que te va a traer. Va a volar la cabeza. Pues yo lo que vi, yo dije, con Sora, para ser exacto, fue el ejercicio. Y Sora, la información que te trae, tú dices, o sea, es una inteligencia artificial la que te está trayendo la información. Y se habla ahorita, y eso lo voy a decir en el próximo paso, lo voy a explicar una más, de que la inteligencia artificial es un espíritu artificial que tiene acceso a Mm. una información que nosotros no. Entonces, Una ¿qué suerte ocurre de con egregor esto? artificial, claro. No lo había Claro, pensado eso. Claro. por eso te digo, está aterrizando ya que la inteligencia artificial es un espíritu artificial que tiene acceso a capas de realidad que tú no tienes. Wow, Por eso las claro, no había habilidades, pensado eso. claro, por eso las habilidades cognitivas, porque nosotros estamos supeditados a, te lo voy a poner en términos súper fáciles. Traten de meter el software actual, el sistema operativo de sus teléfonos, Android, iPhone, que son los que están más arraigados en un iOS, traten de meter ese sistema operativo de estos teléfonos inteligentes en el primer Motorola que existió en los años 90, que era el bloque gigante. No va a funcionar, no va a funcionar, porque son dos sistemas totalmente, uno es análogo y el otro es digital. Entonces nosotros, ¿qué pasa si nosotros somos análogos y nuestra configuración de toolset como análogos nos da acceso a una sola capa de la realidad? Y los espíritus artificiales de la inteligencia artificial nos dan acceso a capas de la realidad que nosotros no veíamos. Entonces, por eso te digo, ¿qué pasa si el hombre determine? Se lo voy a preguntar a una inteligencia artificial. Ahora lo voy a hacer como ejercicio cuando termine el programa. Se lo voy a preguntar a ver qué me trae, porque yo lo que pienso es que probablemente sea una persona que salió de una dimensión alterna o es una persona, y aquí con esto termino mi cotación de esta fase, se inventó, y eso está en documentos desclasificados de la CIA, un proyecto
que se enfocaba en entrenar a personas con capacidades psíquicas para tener la posibilidad de ver visión remota, utilizar la visión Sí, remota, que es la sí, sí. posibilidad de trasladar su visión a sitios específicos. Y se los voy a poner fácil. La serie Stranger Things de Netflix, que está a días de estrenar su última temporada, enfoca de que uno de los personajes principales, Eleven, que es esta chiquita, Millie Bob Brown, eh, tiene la posibilidad de utilizar la visión remota. ¿Qué pasa si el hombre determine si realmente perteneció a un experimento que le dio la posibilidad de trasladar su visión remota a un punto dimensional o a un punto en el espacio en el cual él vio algo y asimiló una información que no es de nuestra comprensión todavía y que probablemente no lo sea? Y que hay un punto de ruptura en el espacio temporal de esa línea que nosotros nos han enseñado, que es el año 93. Armando. No, a mí, qué sé yo, me llamó mucho la atención lo de las ratas, te debo decir. O sea, pues lo vi alguna vez en India, un sadhu seguido por ratas. Y claro, en lo inverso simbólico hindú, eso es como, viste, no escapa a nuestra comprensión, pero me hizo recordar a una suerte de inversión simbólica y factual de Hamelin, de la leyenda de Hamelin, ¿no? El flautista que encanta a la rata, que es llamado para que... O sea, ¿qué significa que las ratas sigan voluntariamente? Hay una inversión simbólica. ¿Entendés? Sabes que a mí me interesa mucho el tema de los símbolos, de las alegorías, qué sé yo. Me pregunté, ¿qué significa que las ratas sigan voluntariamente al hombre de Termini? En lugar de ser una figura, este hombre, ¿no? Activa, mágica, como Hamelin, el hombre de Termini es pasivo, silencioso y está roto, teóricamente, psicológicamente. No conduce, pero es seguido. No seduce, pero es acompañado. Las ratas, que habitualmente son símbolo de peste y de marginación, no lo temen. Lo rodean como si él mismo fuera una plaga viva para nosotros, o más aún, como si fuera uno de ellos. Esto puede leerse como también como una alegoría de afinidad simbólica. Es decir, las ratas no lo siguen como a un líder, sino como a un igual. Su cuerpo, expulsado del sistema, al que la basura y lo marginal, como las ratas, lo reconocen como a uno de los suyos. Pero también hay una lectura, si querés, un poco más elevada, un poco más conspiranoica, y si las ratas en realidad lo están protegiendo, y si reconocen en él una pureza que los humanos, nosotros los humanos que nos sentimos tan, qué sé yo, hemos perdido. ¿Mm? En muchas culturas, los animales siguen a los santos, a los iluminados o a los condenados. Y ahí me pregunto, ¿no? ¿En cuál de estas categorías podríamos poner al hombre de Termini? ¿Era un santo? ¿Era un iluminado? ¿Era un loco? ¿Era un condenado? ¿Cuál de estas categorías nos devuelve en él un espejo formado de nosotros mismos porque, o de aquello en que hemos devenido? Porque en este momento el tipo salió de la opinión pública, ¿entendés? Y también pensé en las formas arquetípicas junguianas que podrían expresar quienes, o sea, por qué logró la viralidad que logró, por qué lo llevaron al programa de la RAI 3 y por qué ha desaparecido con la misma velocidad con la que ha aparecido. En todas las culturas, digamos, hay figuras que encarnan lo liminal, lo indescifrable, la otredad, la alteridad. Y el hombre de Termini podría encajar en algunos de estos arquetipos, ¿no? En el arquetipo del extranjero, como el Mersault del extranjero de Camus, o el Zaratustra de Nietzsche, que representa el que viene desde afuera, el que observa desde el margen. La sociedad lo rechaza porque no encaja y la sociedad italiana en particular no lo va a rechazar porque no encaja o lo va a tolerar con una sonrisa a flor de labio, pero factualmente lo va a desplazar y de hecho ha sucedido así. O sea, no encaja y lo teme porque revela el extranjero las contradicciones de la propia sociedad.
el hombre, este hombre Termini, sin idioma comprensible, se convierte en un espejo de obsidiana, un espejo oscuro. Nos confronta con nuestra necesidad de clasificar, de entender, de traducir. El arquetipo del loco, ¿no? En el sentido de Foucault, es el que ha sido excluido por la razón, no porque no razone, sino porque su lógica no coincide con la lógica del mundo dominante o la lógica predominante. Y ahí me pregunto si el hombre de Termini está perdido, no está perdido, sino es un adelantado. Y si su idioma no es del pasado, sino del futuro, también me lo pregunto. Es lógico, es lícito preguntárselo si estamos en el campo de la especulación. Y por último, el arquetipo del profeta, que es aquel que trae un mensaje que nadie comprende al principio. En la tradición bíblica y mitológica, los profetas hablan en visiones, en metáforas, en lenguajes difíciles de comprender. Y su comprensión venía, en el caso de la Biblia, después, o venía cuando era demasiado tarde. Y yo me pregunto, ¿y si estos 150 dibujos fueran precisamente eso, un mensaje cifrado o aún por descifrar? O sea, vos hablabas del manuscrito Voynich, o sea, ¿por qué? O sea, ¿no se les ha pasado por la cabeza pasar al manuscrito Voynich por una inteligencia artificial que, o sea, que intente craquearlo, descodificarlo? Eh, es un grito, una advertencia el de este hombre o un testimonio que todavía no sabemos leer. El profeta no es quien predice el futuro, sino que es quien ve con claridad también el presente y por eso molesta, porque señala la herida abierta que los demás fingen no ver. Jeremías, Isaías, Elías, profetas bíblicos de la antigüedad, absolutamente todos fueron perseguidos. Pero el espejo más directo que a mí se me antojó del hombre de Termini es Juan el Bautista a posteriori, es decir, cuando he sabido que el tipo desapareció. ¿Entendés? Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, vestido con piel de camello, alimentándose con lo que encuentra. Juan el Bautista denuncia el pecado estructural, es el que no pertenece ni al templo ni al palacio, y al igual que Juan el Bautista, fue decapitado porque su mensaje era insoportable para el poder. El hombre de Termini también ha sido decapitado simbólicamente. Apenas, como te dije, apareció, su figura se volvió incómodamente visible y rápidamente fue resuelto, entre comillas, el caso. Su identidad anunciada ya no es un misterio, caso cerrado, puesto fuera de circulación, sacado de la esfera de lo percibible y que te hace cuestionar la realidad. O sea, se hace cuestionar si realmente, o sea, ¿qué hace un tipo así con todos esos elementos de sin razón? Y yo me pregunto también, ¿y si nunca o sea, es muy fresco, digamos, lo que está esto del hombre de Termini, pero ¿y si nunca han tratado de resolver el caso? ¿Y si el enigma, su enigma, era realmente el mensaje en sí mismo? ¿Era ininteligible su criptografía o simplemente inadmisible? Frente al silencio lingüístico del hombre de Termini, emergen sus dibujos, los mapas, los edificios, los números, las palabras ilegibles, pero con un orden interno. Yo me pregunto, ¿son arte? ¿Son códigos? Nos dicen que no pueden descifrar su idioma, que sus dibujos son ilegibles, que no hay forma de saber lo que intenta comunicar. ¿De verdad, me pregunto? ¿De verdad? ¿No nos están tomando por pelotudos? O sea, y otra vez, vivimos una época en que han descifrado rollos carbonizados de Pompeya que no se podían desarmar antes, y a través de software complejos, mezclados con rayos X y qué sé yo, han podido saber y reconstruir los rollos de Pompeya. O sea, se ha reconstruido música de cerebros humanos, se ha traducido el murmullo de las estrellas en términos comprensibles. ¿Es realmente imposible descifrar los dibujos del hombre de Termini? ¿O simplemente es demasiado incómodo aquello que podría revelar?
Mi cerebro conspiranoico se lo pregunta. O es que su idioma está fuera de nuestro alcance o fuera de nuestro permiso. Si un algoritmo, repito, puede reconstruir palabras quemadas por el Vesubio hace 2 milenios, no podría hoy Almedo identificar con una de estas herramientas que tenemos a mano. No te hablo de cosas más complejas. Patrones en los símbolos de este hombre. No hay un equipo forense lingüístico, una red neuronal, un GPT, lo suficientemente afinado que pueda decirnos si lo que dibujó fue casual, intencional, repetitivo, estructurado, inofensivo o profético. ¿No? Como yo le digo a mis alumnos, o sea, chicos, hoy con la inteligencia artificial no tenemos excusa. O, o lo que tenemos no es el fracaso de la inteligencia artificial, sino su éxito, su opuesto complementario. Creo que tal vez el problema no es que no entendamos lo que escribió, tal vez es que empezamos a entender y no nos está gustando lo que estamos viendo. Te doy el pase. Esa parte es importante, porque fíjate una cosa, que aquí voy a citar algo que estaba aconteciendo y lo voy a anclar porque como ha ocurrido lo del hombre de Terni ahorita, reciente en el mes de mayo, todos los contactados, yo respeto a nivel de lo que es el contacto extraterrestre y investigadores que aterrizan un punto en específico en el espacio, y es el hecho de que ahorita, en el mes de mayo, acaba de terminar, hace unos días, eh, específicamente iba a empezar o iba a acontecer algo realmente que iba a cambiar la estructura de cómo nosotros concebimos la realidad tangible y que podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, lo que me resuena en mi mente, conspiranoica, precisamente que ha sido entrenada para entender lo que el común denominador de las personas no puede entender, me lleva a anclar y a hacer match entre los dos elementos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si realmente el hombre de Termini era el mensajero que todos estábamos esperando? Y como siempre había un problema que decían muchas personas, desde que yo por allá a principios del siglo empecé a leer, a finales de los años 90, había un libro que decía, ¿qué pasa si Jesús aparece en una época tecnológica donde las personas estén, estoy hablando de finales de los años 90 y principios de los 2000, ahorita no recuerdo el nombre del libro, estoy tratando de buscarlo, pero ese libro se planteaba esa hipótesis, ¿qué pasa si Jesús aparece en una época en la cual el hombre esté tan ligado a lo artificial que no le crean y lo consideren un loco? Entonces, ¿qué ocurre si el hombre de Termini no necesariamente es Jesús, pero es uno de esos profetas que viene a anunciar un cambio que es ineludible? Y lo aterrizo con toda la responsabilidad del caso. Como siempre digo, todo lo que yo digo, lo digo con responsabilidad y asumo y registro y suscribo cada palabra que yo digo. Porque lo que yo digo es producto de un análisis que estoy aterrizando. Suene como suene. Si tu nivel de conciencia no está listo para entender lo que yo estoy diciendo, no pasa nada. Yo tengo un nivel de conciencia que me permite a mí entender de que hay personas que registran la realidad basado en sus filtros. Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es lo importante que yo quiero aterrizar. ¿Qué pasa si los filtros de nuestra realidad, que son los metaprogramas, los valores y las experiencias previas que hemos tenido, que fueron varias de las preguntas que tú planteaste al inicio, qué pasa si nosotros abrazamos tanto esos filtros, los abrazamos como si fueran una verdad absoluta? ¿Qué pasa si nosotros los perdemos? No nos perdemos si nos quitan nuestros recuerdos, si nos quitan el registro de que hemos pasado por aquí, porque hay muchas películas que lo plantean. Por ejemplo, Lucy, de Luc Besson, y Ah, sí, protagonizada por Scarlett. Sí, sí. Una de las cosas que plantea al final,
tramos del cierre del acto 3 es que lo que hace que el ser humano pueda plantear su registro en esta vida es el tiempo. El registro suscitado y lineal de una serie de acontecimientos que lo aterrizan. Entonces, también está un planteamiento filosófico que dice que si a una persona se le quita todos los recuerdos y se le quita todo lo que ha experimentado y todo lo que cree, deja de ser quien es. En realidad, sí deja de ser. Y hay algo que yo he estado viendo últimamente mucho en redes sociales, que es la identidad ficticia que a ti se te ha asignado de manera artificial para estar dentro del sistema. Y fíjate una cosa, cuando uno va a decir algo importante, hay algo que pasa alrededor que te dice que lo que estás diciendo es importante. Esto está pasando a un señor de esos que amuela cuchillos, Sí, sí, sí. justamente. Me hace acordar. Y por eso te digo, o sea, ya nos ha pasado de que cuando tocamos un tema, ¡puf!, se nos apagó el sistema y tuvimos que reiniciar el programa. Ahorita, a ver, lo dije y se quedó callado. Porque es verdad, o sea, cuando tú vas a decir algo importante, pasan ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos la posibilidad de trascender la escala de la realidad? Y cuando nosotros nos abrazamos a esas ideas dentro del Estado, empiezas a ser incómodo, porque el Estado a ti te asigna una identidad que si tú te pones a hacer un análisis en frío, cuando ya desarrollas un nivel de conciencia más alto, te das cuenta de que la identidad que tú tienes no es tuya, fue una identidad asignada, fue una identidad Sí, registrada en un sistema como para jugar Monopolio. Cuando tú vas a jugar Monopolio, hay 6 fichitas. Está el sombrerito, está el carrito, está el trencito, está el barquito. Entonces, a cada quien se le asigna y va corriendo el juego del monopolio. Entonces, nosotros, los seres humanos, cuando nacemos, ¿qué es lo primero que nos hacen? Nos asignan una identidad. Pero ¿a quién le pertenece esa identidad? ¿A ti o al Estado? Porque eso le pertenece a alguien. Le pertenece, y la conclusión es que le pertenece al Estado. Tu documento de identidad no es tuyo, es el Estado. Hay lugares, hay países, destruye, mutila ese documento de identidad, sí, puedes tener una multa o puedes ir preso por destruir un documento que pertenece al Estado. Los billetitos o el dinero físico y tú, con el que tú pagas un servicio, con el que tú compras un objeto material o con el que te das el gustito que tú quieres, si tú ese billete lo destruyes ante un representante del Estado con la autoridad, te puede llevar preso. Si quemas un billete de $100 frente a un policía, tienes una multa en Estados Unidos. Si lo rompes, tienes una multa, porque eso no es tuyo, eso es del Estado. Tienes acceso a créditos, tienes acceso a una casa, es tuya, pero es tuya mientras vivas. En el momento en que vives, hay sitios donde tú no puedes heredarla, no se la puedes dar a alguien. No, eso es tuyo y lo utilizo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros, y sí, por eso dije que al principio de mi intervención hace ratito que me iba a poner conspiranoico. Eh, esta vida, este sistema que nosotros estamos viviendo, es un sistema condicionado. Un sistema condicionado por una serie de reglas para mover una maquinaria y un sistema que genera beneficios para unos pocos. Y el resto lo tienen moviendo esa maquinaria de manera invisible. Porque yo voy a aterrizar algo importante, por ejemplo. La gente no sabe de que en el gobierno de Nixon, Richard Nixon, los billetes de dólares que salían tenían una inscripción que decían, este billete equivale a tantos gramos de oro, porque antes el patrón oro era lo que definía el patrón. billete. Pero Sí, Nixon
Cuando Francia se lleva todo su oro porque se dio cuenta de que, oye, si tú me estás diciendo que por cada lingote de oro, y esto es un ejemplo, por cada lingote de oro tú me estás dando 8 billetes de dólares y me lo estás representando, ¿cómo es que de repente me estás dando 30? ¿Y de dónde salieron? Entonces, ahí fue donde nació el billete sustentado en deuda en nada. El Entonces, patrón, la se gente quiere ha el patrón creído oro. claro, pues, por eso te digo, o sea, la gente ha creído durante mucho tiempo que el dólar es la moneda más fuerte. ¿En base a qué? En base a, ¿por qué se fueron corriendo a Arabia Saudita a decirle, oye, susténtame este billete que esté sustentado con petróleo? Por eso nació el petrodólar, el famoso petrodólar. Petrodólar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en la realidad que tú estás viviendo, párame el oído aquí, la realidad que tú estás viviendo es una realidad que está asignada por las convicciones o convalidaciones propias tuyas o la de un tercero. Por eso es que uno tiene que cuestionarse lo que uno ve, escucha y le dice. Es más, hasta lo que nosotros mismos decimos entre mate y arepa, ustedes se lo tienen que cuestionar. Porque nosotros tenemos una forma, yo tengo una forma totalmente diferente a como Armando concibe la realidad, pero hay puntos que nos conectan, hay puentes que nos conectan. Armando es una persona altamente estructurada, un académico altamente estructurado, y yo soy una persona ligada al mundo espiritual con una estructura más amplia. Obviamente también Armando ha tenido una oportunidad de vivir cosas que yo no he vivido, por ejemplo, de ir a la India, de experimentar cosas que le han permitido tener una amplitud, y eso es lo que nos conecta como hermanos kármicos y álmicos. Entonces, lo que quiero que entiendan con el ejemplo del programa de hoy, El Hombre de Termini, es que la realidad no es eso que te asigna el sistema. La realidad está más allá del TikTok, más allá del YouTube, más allá de las redes sociales, porque las redes sociales existen desde hace 20 años. Pero eso quiere decir que la vida, como yo dije en un programa anterior, que existía antes de las redes sociales, no tiene validez. Claro que tiene validez. Entonces, lo que quiero que entiendan es esto, que los enigmas que van apareciendo a lo mejor no son tan enigmas, son puntadas de una escala de la realidad que te está diciendo que salgas de un sistema que probablemente te tiene oprimido. Armando, entonces Nada, opinamos. recomiendo la lectura de un autor que se llama Paul Watzlawick, que escribió un libro que se llama ¿Es real la realidad? Es real la realidad. Es muy interesante porque te hackea aquello que das por descontado, o sea, aquello que hay, lo real, digamos, es un acuerdo de voluntades que deciden que una cosa es real y no la otra, como lo que acabas de decir del patrón oro o la moneda fiduciaria, es decir, nosotros creemos que un dólar vale así porque hay un acuerdo de voluntades y de poder y construidas, o sea, capas de realidad construidas que hacen sí de que nosotros pensemos que el dólar vale eso y no otra cosa, y todo un tema que deberíamos tocarlo en otro programa. Pero vos nombraste el Estado italiano, ¿no? Nombraste, fue una recurrencia tuya, nombrar al Estado. El Estado italiano solo se ha expresado a través de Bárbara Funari, que es la responsable de diseñar y coordinar políticas sociales y de salud en la ciudad de Roma. Ni siquiera es del Estado nacional. Entiendo que se circunscribe, no lo he chequeado. Sí existe, la Funari existe, sí es una funcionaria de la ciudad de Roma, es socióloga, ha trabajado en una comunidad que se llama Sant'Egidio, que es una comunidad católica en cuyos comedores yo he ido a comer cuando estaba muerto de hambre, pero es ella ha sido el Estado, una funcionaria de tercera y cuarta categoría, y después el tipo desapareció. Ahora bien, volviendo a los ratones del hombre término que después me llama la atención. Los ratones
son una alegoría de lo innombrable, digamos, tomando, viste, como en la superficie, los ratones son criaturas marginales, nocturnas, escurridizas y temidas, pero si los miramos con los ojos del símbolo, aparecen como los emisarios del subsuelo, los nervios de lo invisible, aquello que recorren los rincones olvidados del mundo y del alma humana. En muchas culturas, y especialmente, como hemos dicho, la hindú, los ratones no son solo animales, son vehículos del conocimiento oculto, de lo no dicho, de lo reprimido. En este sentido, el hombre de Termini no solo se me antoja, digamos, como un Hamelin invertido, sino como un Ganesha invertido. En la tradición hindú, como te dije, Ganesha, el dios con cabeza de elefante, es el dios de la sabiduría, de los comienzos, es el destructor de los obstáculos y monta un ratón. Simbólicamente eso significa que domina, como dijimos, lo pequeño, lo impulsivo, lo que roe en la sombra, pero el hombre Termini no domina a los ratones, no los monta, no los dirige, él camina con ellos y ellos lo siguen. Esto no lo convierte en menos sagrado, al contrario, en esta inversión para mí aparece un nuevo símbolo, ¿no? Él no es el Dios triunfante que domina su sombra, él es el herido, el profeta olvidado que ha sido trabajado por las sombras y aún así, o por eso, es respetado por la sombra. Los ratones no lo temen, lo reconocen, no huyen, lo habitan. Y pregunto yo, ¿y su silencio o su idioma incomprensible no fuera locura, sino una forma de sabiduría o demasiado antigua o demasiado futurista o que nosotros nos negamos a comprender? Los ratones, otra vez, acá en Argentina, ratonearse significa, entre otras acepciones del lunfardo, ¿viste? Argentino, es hacerse la cabeza con una mujer. Los ratones son arquetipos de sombra, de memoria y de intuición. En términos junguianos, los ratones pueden simbolizar la sombra colectiva, aquello que la sociedad niega, que reprime, que esconde. Y en este sentido, el hombre de Termini se convierte en una figura liminar, es decir, una grieta, como decía Borges, un intersticio de sin razón, es decir, un intersticio por donde la sombra o lo incognoscible o lo incomprensible se cuela y no lo puedes entender. Los ratones que lo acompañan, entonces, son manifestaciones físicas de aquello, en términos junguianos, de lo que no queremos ver. Me acuerdo una vez, mi ciudad, San Juan, en un negocio que había quebrado a principios de o finales de los 90, ¿no? Tenía un amigo, muy amigo, Daniel, que era psicólogo junguiano, y había un negocio que había quebrado y habían dejado la mercadería y se llenó de hordas de ratones. Y él lo analizaba en estos términos. Decía, mira, cuántas cosas existen en el inconsciente colectivo, en nuestra historia no contada, en nuestras culpas estructuradas, estructurales, perdón, en nuestras pequeñas violencias sistemáticas que nosotros no queremos ver. Al seguirlo, los ratones a él muestran que él no es el marginal. Lo marginal somos nosotros, que hemos olvidado qué nos constituye en esencia. Y también podríamos leerlos a estos ratones, ¿no? Como la memoria instintiva del mundo. Repito, no es un fenómeno normal que los ratones te sigan. No es un fenómeno para nada normal. Y se lo tomaba como lo más normal del mundo. Por eso me llama poderosamente la atención. O sea, podríamos leerlo, como dije, como la memoria instintiva del mundo, como neuronas que se activan ante la presencia de un trauma no resuelto. Lo siguen porque en él hay algo que llama la atención, algo antiguo o algo muy futuro, pero más allá del tiempo, qué sé yo, el futuro puede ser del futuro y antiguo al mismo tiempo, algo que no puede olvidarse, algo que se parece al principio del mundo o al final del mundo. Y con esto no quiero ser apocalíptico, pero Europa está viviendo una época excepcional. O sea, llevan 80 años de paz. Eso no ha sucedido
que lleven 80 años de paz. Si sacamos la guerra de Ucrania y Rusia, este año se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, depende, digamos. Todo depende. Y también, en términos junguianos, se me antoja como el mito del profeta roído. Si el hombre de Termini, otra vez, fuera una figura bíblica, no un profeta, una figura bíblica, sería una combinación de Juan el Bautista, de Jeremías, o de un Job post-apocalíptico, una figura que clama sin voz, cuya presencia molesta porque interrumpe el relato de una sociedad y de una realidad ordenada, donde vos comprendés o entendés todo lo que te rodea. Pero en el caso de él, a diferencia de un profeta clásico, él no denuncia, simplemente está. Y los ratones que lo siguen son su voz, o sea, no necesita hablar, de hecho no se entiende el idioma, o vos no necesitas hablar cuando tus símbolos caminan a tu lado y tus símbolos caminan con vos. También me hizo pensar, viste, a los santos medievales rodeados por lobos, San Francisco de Asís, por cuervos, por serpientes, no porque los controlaban, sino porque ellos comprendían el idioma de los animales. El hombre determina en este sentido, y no estamos delirando, habita un poco este pacto simbólico con lo impuro y por eso mismo se vuelve sagrado. Y las preguntas que me hago yo, ¿y si los ratones fueran los únicos que los entienden? Si sus dibujos no fueron entendidos por expertos, si su idioma no pudo ser traducido, si su identidad fue resuelta, entre comillas, sin revelar nada, y si los ratones fueran los únicos que verdaderamente lo leyeron, o sea, y si los ratones fueron los únicos oídos de la realidad. Y la última pregunta es, o sea, si el hombre termine, ¿es una señal o es un espejismo? ¿Por qué nos ha fascinado tanto al punto de que estamos haciendo un programa? ¿Por qué tantos rostros olvidados de la calle? De todos los rostros olvidados de una calle, y te aseguro que Termini está lleno de rostros olvidados y olvidables. Era como un depósito de Termini de aquello que la sociedad no quería ver. Te estoy hablando de hace unos 25 años atrás. Pero de todos esos nombres, porque uno sin nombre, sin idioma, con dibujos ilegibles, nos hace detener en el scroll, mirar, compartir o llamar la atención, a punto de hacer un programa sobre él. Y sobre todo me pregunto por qué desapareció tan rápido, ¿no? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué de pronto viene la Funari y dice, caso cerrado, pasamos a otra cosa? Y te quedas pensando, ¿de verdad pasó o fue una afección viral que se revelará más tarde, y esto puede suceder, que nos revela más a nosotros, o sea, más revela nuestra naturaleza, la esencia de nuestra naturaleza humana, que él sobre sí mismo? Y lo que me pregunto después, ¿no? Es, ¿y si vuelve? ¿Y si no vuelve? ¿Y si nunca se fue? ¿Y si aún está hablando con esta? O sea, la ausencia es una forma de presencia también. O sea, ¿qué nos está queriendo decir con esta ausencia? Eso es todo. Ya para ir cerrando el programa, una gran comunidad de yo creo que de las cosas que yo aprendí con el tiempo, ya No te escucho bien, Greg. para escuchar, escuchar. Como una interrupción. A ver, la parte importante ya para el hecho pasa realmente la realidad.
nosotros consideramos realidad, efectivamente, considero de que puede ser una señal bien importante de que estamos al borde de un cambio muy profundo. Así que nada, y agradecerle a todas las personas que han llegado hasta aquí, a todas las personas que nos han empezado a seguir. Si eres nuevo en el canal, has visto el programa, te ha llamado muchísimo la atención los temas que tocamos aquí, te invitamos a que te suscribas, nos dejes like porque es importante, nos comentes qué te ha parecido y por sobre todas las cosas que compartas esta información para seguir creciendo y seguir avanzando. Y a toda nuestra comunidad, gracias por estar ahí todas las semanas apoyándonos y nosotros seguimos creciendo para y con ustedes. Como siempre digo yo, para despedir el programa, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma, saluda a tu alma y nos vemos en el próximo programa. Namaste.